Seguimos acompañándolos en esta edición de Una de Cal y Una de Arena. Estuvimos ayer dando un panorama de lo que fue la sesión del Consejo Deliberante del último lunes, donde finalmente, digamos, no prosperó, digamos, la iniciativa que tiene el Ejecutivo Municipal, que es, de aplicar aumentos en tasas, particularmente, bueno, hay dos tasas allí que se ha hecho hincapié por el lado de la oposición, que son el 2% a los combustibles que carguen todos los ciudadanos del Distrito Coronel Suárez, y el 10% de la sobre la tasa vial, ese 10% adicional, entre otros de los temas que se trataron. Bueno, finalmente sabemos que la oposición pidió un cuarto intermedio, que no fue, digamos, brindado por los concejales oficialistas. Bueno, a partir de allí hubo un debate donde los concejales de la oposición plantearon, digamos, distintas cuestiones. Por lo pronto, bueno, el desacuerdo por, digamos, no acceder al cuarto intermedio para ver alguna cuestión técnica. Y bueno, finalmente se decide, digamos, levantarse de allí de sus bancas, tanto los concejales de la oposición como los mayores contribuyentes, y precisamente quien propuso, digamos, el retiro de las salas del Consejo Deliberante fue el mayor contribuyente, Alberto Fernández, a quien tenemos aquí en los estudios. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Hugo, buen día a toda la audiencia. Bien, muy bien. Bien. Es un hecho inédito el que se vivió el lunes, vos que tenés experiencia en el ámbito del Consejo. No es la primera vez que parte de esta asamblea, ¿no? Hay que aclarar que ya tenía media sanción todo esto que estamos discutiendo, y ahora era la otra media sanción que faltaba, que era una asamblea con los mayores contribuyentes y los concejales juntos. Ya en otras oportunidades ha ocurrido este tipo de cosas. Sabemos que son herramientas democráticas también, pero también sabemos que son de corto plazo. O sea, esto no se puede mantener en el tiempo indefinidamente. Pero bueno, consideramos que era la única herramienta que teníamos en ese momento. Estamos defendiendo con todo lo que podemos, democráticamente, pero con todo lo que podemos, y oponernos a este aumento de tasas como está planteado en esta ordenanza fiscal impositiva, ¿no? Alberto, ¿y por qué, digamos, esta oposición? ¿Por qué, digamos, esta postura, ¿no? de no acompañar, digamos, un aumento de tasas? O sea, ¿cuál es el talón de Aquiles de toda esta cuestión? Sí, mira, hay muchas razones, y yo lo diría, esto el 7 de noviembre se presentaron dos dictámenes como corresponde, uno oficialista y uno de la oposición, después de haber trabajado durante varios meses en comisiones, en distintas comisiones. Se presentó, se votó y ganó el dictamen de la oposición, donde, entre otras cosas, se sacaba esa famosa sobretasa del 10% en la tasa vial, donde se le daba aumento de tasas, donde, no estaba en ese momento 2% de los combustibles, pero digamos, se trabajó como corresponde en las comisiones. Por eso escuchaba un video ahora que salió inmediatamente después de la asamblea, salió un video diciendo Mosero la barbaridad y lo antidemocrático, así qué sé yo. Yo le recuerdo que eso se trabajó como corresponde y se llegó, y seguramente a un consenso en algunas cosas, en otras seguramente no, pero se hicieron los dos dictámenes, y los dos dictámenes se pusieron a votación, y el dictamen de la oposición ganó en ese momento. Entonces, hasta ahí no era democracia, porque el intendente, que tiene el poder, vetó eso, pero digamos, subestima, no escucha, ningunea al Consejo Deliberante cuando no le vota como él quiere, vetando lo que se decide en el Consejo Deliberante, y no lo hace, obviamente, cuando los números le convienen a él. Entonces, yo le decía en el recinto, o sea, esa cuenta ya la hizo él en su momento. Obviamente, había un cambio de conformación en el Consejo, porque asumían los nuevos concejales, y bueno, los mayores contribuyentes todavía
seguimos con la misma conformación porque legalmente todavía tenemos ¿Hasta qué momento sigue? Yo creo que hasta abril. Hasta el mes de abril. De todos modos, Hugo, eso sería una de los motivos, ¿no? Por los cuales vetó lo que ya se había aprobado y ahora pretende que se apruebe porque estamos en democracia y somos antidemocráticos y qué sé yo qué más, echándonos la culpa realmente de algo. Es vergonzoso lo que hizo, echarle la culpa a los concejales, que hoy hay problemas de agua corriente en Suárez, cuando él lleva, ¿cuánto? 25 años gobernando. 28. Va 28, bueno, cuando termine el mandato. Es correcto. Por eso, lleva 26 más 2 que le falta. Entonces, echarle la culpa a los concejales actuales, de que porque no le aprueban el aumento de tasas, los problemas de agua corriente son de ellos, la verdad que no tiene vergüenza. Miente, como tantas veces dijo el concejal Juan Bonaterre. Miente, no se le mueve un pelo. Pero no puede ser, le dieron el 190% de aumento en el presupuesto del 2024 para justamente invertirlo en ir mejorando toda la infraestructura necesaria para el agua corriente. Se lo dieron y él lo está negando. Dice que es culpa nuestra de que no le dan los aumentos. Entonces, la verdad que se le da lo que pidió, demostró que no lo aplicó donde correspondía y ahora está diciendo que es culpa de los concejales actuales, que la mitad asumió hace 20 días. O sea, es una barbaridad. Así que ese motivo, estos otros, bueno, y después los aumentos en sí. O sea, hay aumentos, vos nombraste los principales, los que más ruido hicieron, pero hay tasas, por ejemplo, el de salud, que sube de 1.000 pesos a 6.000 pesos. Eso es un aumento en porcentaje, la verdad, que no se puede aceptar. Y bueno, y volver otra vez con el 10% de la sobretasa en la tasa vial es una barbaridad y está pidiendo solidaridad. El campo, la verdad, que es solidario y lo demostró y lo sigue demostrando. Y está bien, pero la verdad que no lo han aplicado para lo que se lo dio. Y para colmo de males, también lo dije en el recinto, todo esto ahora es de libre disponibilidad. Pero ¿con qué cara van a mirar estos mayores contribuyentes y los concejales al vecino para explicarle que ahora hay más aumento de tasa, hay más impuesto, porque termina siendo un impuesto, y además es de libre disponibilidad? O sea, no lo hizo cuando era un fondo asignado, un fondo afectado, mejor dicho, no lo hizo en ese momento y ahora vamos a creerle que cuando es de libre disponibilidad lo va a aplicar donde lo tiene que aplicar. Me parece que es seguir mintiéndole a la gente. En esta entrevista que hacías referencia de un medio colega, también planteó un proyecto para que el servicio de mantenimiento de caminos rurales vuelva al municipio. ¿Tiene información al respecto? A mí me parece una amenaza muy fea y yo creo que eso colmaría el vaso. Me parece que el sector agropecuario va a reaccionar muy mal, y él ya lo viene amenazando, y seguramente ahora, con la nueva conformación, después de mayores contribuyentes, seguramente le den los números para hacerlo legalmente, como corresponde, ¿no? Pasarlo por el Consejo Deliberante, ahí le va a dar importancia el Consejo Deliberante, ahí le va a contestar, ahí va a decir que bueno, que es un órgano, y que los que no están de acuerdo con eso somos antidemocráticos, pero mientras que no le sirva, él ningunea, y cuando le sirva lo va a usar. Pero es una amenaza fea, Hugo. Yo, la verdad que la Comisión Vial, seguramente que hay cosas para mejorar, seguramente que los caminos no están como todos quisiéramos, seguramente, pero creo que es un ente que tenemos que defender los productores. Hay gente y productores que se están ocupando, lo están haciendo en forma gratuita, se están ocupando de tratar de hacer lo mejor posible, y Moser no puede decidir para un lado o para otro como él se le ocurra. Esto es una ordenanza creada en su momento en el gobierno de Pachi Palacio, y la vamos a defender con uñas y dientes, por lo menos desde mi punto de vista, del lugar que ocupo lo voy a defender. Bien. ¿Y cuál es el escenario para el 13 de enero? ¿Qué escenario avisorás? Mirá, se da la circunstancia, y esto está buena la pregunta que me haces, porque en este primer llamado de esta asamblea de concejales y mayores contribuyentes, que se da esta media sanción, en el primer llamado, la mayoría la obtienen los mayores contribuyentes.
Entonces, en el segundo llamado, que sería este, ya la mayoría es la suma de todos, es de concejales y mayores contribuyentes. Entonces, ahí ya tienen las cuentas muy sacadas, muy bien sacadas, ahí perdemos. Ahí ya tienen quórum para sesionar. Van a tener mayoría, porque suman sus concejales, más Hugo, que también hay que decirlo, al concejal Benz. El concejal Benz es libertario. Es una vergüenza. Sí, es una vergüenza tener que estar pagándole una dieta a esa persona, primero que no trabaja, no cumple su función, no está en las comisiones. O sea, a mí me tocó ser concejal y seguramente se podía haber hecho mucho mejor el trabajo que hice, seguramente que siempre se puede mejorar, pero lo que está haciendo esta persona... Hubo una entrevista que se le hizo meses atrás donde se le preguntó cuántos proyectos se había presentado, dijo 1, le preguntaron cuál y no sabía cuál era, o sea... particularmente no recuerdo en el ámbito Consejo Deliberante, digamos, cómo una banca se ha licuado, digamos. Presentó un proyecto, pero que viene de arriba, o sea, ni siquiera hecho por eso. Pero bueno, no importa. No. Sí. La verdad que allí, pero la representación es nula. Sí, fue un libertario en su momento y fue elegido por la lista de Milei y fue la boleta completa y él estaba abajo y la gente, la verdad que no hizo ningún mínimo análisis en pensar localmente quién es la persona, qué trayectoria tiene. Es que no tiene vínculo tampoco con la ciudad, vamos a decir. Este es el gran tema de algunos espacios políticos que de repente tienen bajada de línea, de un tipo sentado en una oficina en Buenos Aires y se va fulano y entró por la ventana. Bueno, pero ahí se tiene que hacer cargo... Sí, la libertad avanza, obviamente. Sí, se tiene que hacer cargo la gente, el ciudadano que votó la boleta entera. Bueno, porque le dio ese poder, le dio ese lugar, es legítimo. Él está sentado ahí porque la gente le dio ese lugar. De todos modos, no veo a gente que haga la autocrítica, a ciudadanos, a vecinos comunes, que haga la autocrítica. Me equivoqué. Voté a esta persona que ahora ni siquiera está representando a los libertarios. Él dice que ahora ya no es más libertario, está en otra. Bueno, pero él subió gracias a la boleta de Milei, porque en realidad es así. Lo arrastró la boleta de Milei y lo colocó ahí. Pero bueno, independientemente de eso, está totalmente a favor del oficialismo, votándole todo lo más importante, es más, ya sentado bien ahí. Y lo mismo pasa también con algunos mayores contribuyentes, ¿no? Que si bien tienen su autonomía propia, yo pedí que tengan personalidad, que tengan... ¿Vinculados a qué espacio? Y por ejemplo a Flavio Díez. El de Benz también. O sea, el mayor contribuyente no es del concejal, pero convengamos que es propuesto por el concejal. Ahora, entonces, yo pregunto un tema que de hecho ayer lo planteamos en una charla. Cuando uno dice mayor contribuyente, dice, bueno, como dice la palabra, es alguien que tiene una empresa, digamos, que genera recursos hacia el Estado, en este caso municipal, y da la sensación como que en el correlato de los mayores contribuyentes hay gente que ni siquiera tiene un emprendimiento. Digo, ¿cuál es la normativa? ¿O no hay normativa? Puede ser cualquiera. No, solamente que tengas un impuesto a nombre tuyo ya es suficiente para ser mayor centavos, contribuyente. Y te anotes en tiempo y forma en la planilla. Así que solamente con un impuesto ya está. Quizá habría que rever eso, pero bueno, la norma o la ley es esa, ¿no? Pero bueno, yo aclaro, en el caso mío, yo soy un empresario, pequeño, Hugo, pero soy un empresario que vivo en mi empresa hace más de 40 años. Entonces, la verdad que de ese punto de vista... es cierto, habría que rever un poco, habría que pensar un poco, porque bueno, ahí escuché también algún otro comentario que se quejaban, vos te quejás porque tenés mucha propiedad, te quejás que tenés que pagar mucho porque tenés mucha propiedad, pero eso es ridículo, es una cosa descabellada. De todos modos, Hugo, esto, como ahora cambia la forma de obtener el quórum, volviendo a tu pregunta del martes 13, y bueno, estamos complicados, y ya lo sabíamos a esto, Hugo, pero estamos tratando de que si en este lapso de esta semana, algunos contactos que se puedan hacer, o conversar con algún mayor contribuyente, o tratar de que reflexione, o tratar que se abstenga por lo menos, que lo veo difícil,
Pero bueno, es la única herramienta que nos queda en esta semana. Es conversar con la gente. Y vuelvo a repetir, hay gente que, bueno, si el mayor contribuyente propuesto por Ben lo elige... ¿Quién es el? No sé, Presente? tengo alguna duda, no quiero dar el nombre porque no lo conozco bien del todo. ¿Y en el caso de Flavio Díez? Es René Schwab. René Schwab. Pero en el caso de Benz, tengo entendido que hasta lo eligió Ricardo Mósero a su mayor contribuyente. Claro, le dio una mano. Le dio una mano, porque qué sé yo, no sabía, o no podía, o no conocía, o no sabía cómo hacer. Bueno, entonces le dio una mano. Así que está difícil, pero Hugo, es lo único que podíamos hacer. Es lo único que nos quedaba hacer, y obviamente nos vamos a subordinar a lo que decida el Consejo Deliberante y en la próxima asamblea, porque no tenemos más, no tenemos más herramientas. Ahora, en una de esas alguien puede recapacitar y puede pensar que esto va en contra de la gente. Y si el mayor contribuyente es representante de la gente, lo tiene que pensar. Y esto estuvo muy claro, Hugo, que es una orden del intendente. El 7 de noviembre, cuando se aprobó esto que yo te decía, no estaban los mayores contribuyentes, ninguno. El bloque de oficialistas estaba incompleto. O sea que ya sabían que iban a perder, no fueron, mandaron a que ni vayan. Entonces, digo, ahora la orden es distinta, entonces se manejan por orden. Yo no quisiera ser cómplice de este aumento de tasas. No quisiera ser cómplice, ya que mi voto va a ser negativo, obviamente, pero no me gusta ni siquiera estar presente, así te digo. Así que, pero bueno, veremos cómo hacemos, y lo mejor es manejarlo en conjunto. Una de las cuestiones que también se escucha es decir, podemos ser solidarios, podemos pagar, digamos, una tasa, pero acorde a la responsabilidad en el uso de los recursos. Y creo que un poco allí está el punto de quiebre, ¿no? Es decir, pagamos y no sabemos dónde van estos recursos, porque en realidad calidad de servicios no se observan, tampoco se observa una adaptación a los tiempos que corren, ¿no? Que es de ser más eficientes, ser más austeros. Creo que un poco también esta cuestión va por ese lado, no sé si vos coincidís. Coincido, y por eso pedimos en realidad que esto vuelva a la comisión y que se pueda volver a discutir y volver a conversar cosas, más sobre todo para los nuevos concejales, que son nuevos, recién arrancaron, hace 20 días, todavía no tuvieron ni tiempo de estudiar esto. Pero la verdad que merecía, lo dije yo, merece este asunto que vuelva a comisión. Y sobre todo, Hugo, porque además, vuelvo a repetir, de libre disponibilidad. Entonces, vamos para atrás. En lugar de mejorar esto, vamos para atrás. Y como lo dijo Juan Bonaterre, ya se le dio la vez pasada el aumento que ellos pidieron, que pidió el intendente, se le dio, bueno, perfecto, ¿precisás esto para infraestructura, para mejorar el servicio de agua corriente? Perfecto, te lo damos, un 190%. ¿Qué pasó? Nos demostró que no lo utilizó para eso. Y ahora está pretendiendo que le creamos que sí, que lo va a hacer. Que el 10% de la tasa vial lo va a aplicar donde corresponde. Pero se habló hasta el cansancio que en el hospital no lo puso en infraestructura, ni en la rampa para una silla de ruedas, ¿viste? O sea, la verdad es que volver a pedir eso, el 2% de lo combustible para arreglar las calles, pero es de libre disponibilidad. O sea, le tenemos que creer cuando nos demostró que no lo usa justamente para cuando él quiere, donde quiere y como puede y como lo necesita. Pero así no se convence a la oposición. Entonces, quizás sería diferente si lo llevamos a la comisión de vuelta, lo discutimos y se logra, no sé, algunas cosas. Por lo menos, bueno, te doy esto por un tiempo determinado, por este tiempo, demostrame que lo vas a invertir donde corresponde, donde te estamos autorizando a cobrarlo. Bueno, nada de eso es posible. Y el oficialismo no defiende esto.
Claro, no hay argumentos por parte ni de los concejales ni de los mayores contribuyentes frente a lo que usted plantea. Es insólito, porque lo que estamos diciendo tiene Porque mucho sentido mínimamente común. hay que defender esta postura. Claro, mínimamente. claro, no solo levantar la mano, hay que defender la postura. Claro. Y defendiéndola es con argumentos, Uh-huh. con respuestas, con preguntas que uno hace y del otro lado, bajan. El otro día, Hugo, estaban muy incómodos. Estábamos muy incómodos y seguramente lo estarán de vuelta ahora, pero obviamente levantan la mano. Mira, yo recuerdo, Hugo, cuando me tocó ser concejal oficialista, tuve 2 años de oficialismo y 2 años de oposición. Recuerdo que a Pachi Palacio, nosotros mismos le bajamos unos puntos el porcentaje de aumento de tasas porque queríamos amortiguar, queríamos apaciguar ese aumento. Y la verdad que lo recuerdo y lo hicimos. Y el intendente lo aceptó, lo tomó y nosotros nos opusimos a lo que él estaba proponiendo. Nos opusimos, le bajamos un poco el porcentaje de aumento. A Pachi Palacio, que era el intendente, en ese momento oficial, nosotros éramos oficialistas. Entonces ahora no entiendo cómo algunas cuestiones que se caen de Maduro, como por ejemplo sacar esa libre disponibilidad, que lo mínimo ahora, sería. Hay un tema, Alberto, que digamos hemos naturalizado como muchas cuestiones de lo que es la administración de lo público, ¿no? Cuando uno va a una institución deportiva, una cooperadora y demás, tiene, digamos, que rendir cuentas en detalle. Esto no pasa, digamos, en la administración municipal, donde un concejal o un ciudadano común, digamos, quiere ver qué es lo que se hace con los recursos. ¿Por qué naturalizamos el hecho de que no se puede acceder al manejo de los recursos que en definitiva son de todos los ciudadanos? Sí, el sistema que tiene para... Digo, es no mostrar para en definitiva, bueno, como decía, después hacer vericuetos y no asignar los recursos en definitiva para los cuales fueron aprobados. Claro, por eso cuando uno se pone a analizar las cuentas y está el sistema que se le ofrece a los concejales, que es el famoso RAFAM, ¿no? El RAFAM no hay acceso absolutamente a todo, pero uno puede ver y puede mirar en qué se invirtió, en qué se gastó la plata, cómo entró y en qué se gastó. Entonces, por eso, uno puede decir con fundamento que no se invirtió donde es para lo que estaba asignado. Eso está claro. Eso está claro. Y además... ¿Y dónde fue? Y además, bueno... Chupetines. Sí, fue que y se distribuyen en el resto de los gastos que tiene el municipio. Entonces es muy difícil decir, acá fue una parte de lo que tenía que ir en la RAM. Ese análisis me parece que es muy difícil hacerlo. Pero también está lo que uno ve. Lo que uno ve, yo veo que en la infraestructura del hospital estamos igual. No se hizo nada. Entonces, y bueno, y ahora el famoso 2% de los combustibles, que está bien, ahí alguno dice, es poca plata, en un tanque de 100.000 son 2%. Sí, el tema es qué se hace con esos 500 millones, ¿no? Sí, bueno, pero son 500 millones en el año, que 500 o 600, según como lo miremos, que bueno, y que también van de libre disponibilidad, pero digamos... Ese gasoil, alguien que pasa por la ruta, ahora hay 2 o 3 estaciones de servicio sobre la ruta, cada 85, que alguien que sepa que estamos cobrando más, y bueno, capaz que carga antes o carga después, qué sé yo, y pasa y ese gasoil no se vende en Suárez. Además de lo que significa decir, quiero más plata, voy a crear un nuevo impuesto para un servicio que él dice que es para arreglar las calles urbanas. Calles urbanas, las que son de tierra, están detonadas y todos lo sabemos. Entonces, esas son las cosas. No precisamos ir al RAFAM. Vemos que no está aplicado ahí. Así que son varias las cuestiones por las cuales nosotros nos oponemos a esta fiscal impositiva así presentada. Estaremos atentos a lo que surja el 13 de enero. Alberto Fernández, gracias por la visita. Gracias a vos, Hugo, hasta cualquier momento. Alberto Fernández es de la coalición cívica ARI, ex concejal, ex candidato a intendente, que también tuvo allí su protagonismo, digamos, en lo que fue la última asamblea allí, precisamente donde se trató el tema impositivo, la fiscal impositiva que se denomina. Vamos a auspicios y luego seguimos al desarrollo de otros temas. Una de cal y una de arena, con la conducción de Hugo Ducart. El ahorro
Vení a la COPE y encontrá. Arroz gallo parboil por 1 kilo, 2.390